bueno, ahora vamos a hablar de SPECT-CT en niños, vamos a hablar de gammagrafía ósea, específicamente voy a hablar del estudio del dolor lumbar. Hemos hecho este énfasis en el SPECT-CT. Ustedes saben que en 2019 la tecnología SPECT-CT cumplió 20 años. Entonces la Agencia de Energía Atómica y un montón de autores europeos dijeron, bueno, ¿en qué situación estamos en el mundo? ¿Cuáles serían las indicaciones para toda la patología adulta y cuáles serían las indicaciones para la patología pediátrica? Entonces han surgido un montón de temas que para mí son una inspiración por tener la opción de la herramienta del SPECT-CT, y una es el estudio del dolor lumbar. Resulta que los niños casi en un 50 a un 60% durante su desarrollo desarrollan dolor lumbar y solo en un 12 a un 23% puede tener una causa orgánica, lo demás es solo funcional. Entonces es muy importante tener un abordaje muy inteligente de los niños para que no reciban dosis de radiación que no necesitan. El doctor Subramanian, que ustedes lo conocen porque ha venido muchas veces a enseñarnos, él es radiólogo y él es médico nuclear y nos muestra una guía, que es lo que quiero que abordemos en esta cápsula de conocimiento que les voy a dar cuando encontremos mis diapositivas. Él dice que nosotros debemos guiarnos por unas guías de uso apropiado de los estudios de medicina nuclear. Bueno, para los que no me conozcan, al revés, Amelia de los Reyes, soy profesora emérita del Instituto Nacional de Cancerología y en la actualidad manejo algunos negocios que me he inventado. Recordar que les voy a hablar específicamente de la tecnología SPECT-CT, donde se usa un aparato que realiza el TAC y la medicina nuclear. No les voy a hablar de fusión de imágenes porque este aparato permite hacer una clase de imagen diferente. ¿Qué ventajas tiene en cuanto a la parte radiológica? Que usamos alta resolución espacial, cuando usamos el contraste miramos el flujo vascular y definitivamente tenemos un alto conteo. Y también usamos las propiedades de la medicina nuclear y es que no necesitamos tamaño, usamos concentraciones nanomolares y definitivamente cada vez vamos a trazadores más específicos. Recordar entonces que el primer aparato de SPECT-CT se inventó hace muchos años, pero en este momento nosotros realizamos la fusión en un solo aparato, que es los que Diana Páez nos contó ahora que se están vendiendo mucho en el mundo. ¿Qué ventaja tienen? Miren, nosotros las imágenes la primera imagen era la que estábamos acostumbradas a ver, que es esta, donde vemos unas manchas muy grandes y no podemos definir. Con la corrección de atenuación que se hace con los tejidos del TAC, miren cómo podemos identificar que esa lesión corresponde a un ganglio. Entonces esta tecnología sí tiene muchas ventajas. Les recordaba entonces que había una literatura de la Agencia de Energía Atómica para celebrar los 28 años de esta tecnología, para que vean lo atrasados que estamos acá en esta tecnología. Ya no deberíamos tener gamacámaras, por ejemplo, para trabajar en oncología. Recordar que los niños son una población diferente, como nos decía Francesco. El SPECT-CT no es un abordaje de primera línea, se debe hacer siempre la gammagrafía ósea y si hay hallazgos anormales, pasamos a definir si le hacemos o no la línea de SPECT-CT. Siempre hay otros estudios que responden antes la pregunta que la nuestra, entonces mirar a ver si tiene una resonancia que nos aportaría más y de pronto no necesita hacerle un SPECT-CT. Siempre hay que mirar la programación del día antes para ver si el niño tiene indicación, si tiene orden médica y además toca revisar que en realidad nosotros le aportemos algo, que es lo que nos decían Francesco y lo que nos decía el doctor Rafael, para no producirle una dosis adicional de radiación, o sea que no la hacemos en primera línea en ninguno de los niños de la población pediátrica por el alto riesgo que puede producir de leucemias y tumores cerebrales, y todos los niños deben manejar una tarjeta donde se anoten todas las dosis de radiación que reciben en su vida, que esa es la propuesta que queremos hacer para ver si el gobierno de Colombia la instaura desde ya. Ya les había hablado de la prevalencia del dolor lumbar en pediatría, todos estos lugares de las vértebras pueden doler, por eso es tan importante que hagamos SPECT-CT, porque con una gammagrafía sería imposible de determinar. Entonces, hablamos de las AUC. ¿Qué es esta iniciativa? Inicialmente, mucha gente se reunió, sacó la mejor literatura disponible y sacó unas guías donde decía, cuando usted tiene esta patología, usted solo le puede hacer estos estudios diagnósticos. Si usted autoriza al seguro y le hace un estudio que no está indicado al paciente, yo no se lo reembolso y le pongo una bandera roja por hacer una mala práctica médica. Ya se imaginan que eso en Estados Unidos causó una revolución
no se hizo, entonces dijeron, bueno, entonces vamos a hacerlo desde el origen, vamos a enseñarle a los radiólogos y a los médicos nucleares a trabajar con las AUC, que es lo que yo les quiero enseñar con este ejercicio del dolor óseo en niños. Entonces, cuando ustedes ven una guía del uso apropiado de la tecnología, van a ver una escala donde está primero qué estudio está disponible para estudiar esta patología, que en nuestro caso es dolor lumbar en niño. Después van a ver este índice, que lo vamos a ver en la charla. Después unos comentarios realizados con las diferencias de la investigación de la literatura y finalmente cuántas dosis de radiación reciben. Y lo califican, entonces dice, si yo tengo un índice de 1 a 3, no está apropiado el uso, o sea, no lo debo usar. De 4 a 5 podría estar apropiado en algunos escenarios y de 7 a 8 es usualmente apropiado, o sea que nos vamos por los de 7 a 8. Entonces empecemos. Recordar que en los niños hay factores de riesgo, los hombres tienen un factor de predisposición, las familias que tienen dolores lumbares por su conformación morfológica seguro van a producir dolores lumbares en niños, los niños muy activos también producen dolor lumbar y también los morrales, los colegios que todavía no tienen la forma digital y cargan ese montón de libros en la espalda son un factor de riesgo. Entonces, siempre se hace una valoración clínica inicial con un cuadro hemático, miran los factores de inflamación, determinan en una radiografía cómo están las cosas, que es casi siempre el primer síntoma, y se miran unos signos que lo hacen a uno sospechar. El dolor duró más de 4 semanas, el dolor se presenta en la noche, tiene síntomas neurológicos, tiene dolor radicular y esos son los síntomas preocupantes. O sea, es muy importante que nuestros tecnólogos en el interrogatorio pregunten esas 4 cosas, es importante. ¿Qué otra cosa hay? Siempre va a rayos X simples, porque ustedes tienen que ver que la alineación está bien, muchos niños nacen con escoliosis, con cifosis, entonces casi siempre los rayos X son el primer abordaje que se hace, y ahí vamos a ver si hay otras cosas como alteraciones de los discos, si hay una enfermedad que se llama la espondilolisis, que es la única enfermedad que quiero que al final de esta charla les quede clara, y es la única imagen que traje, y también sirve para ver si tiene una patología oncológica que sea muy evidente. Tiene, bueno, la gammagrafía con SPECT-CT, para que ustedes lo sepan, tiene usos, pero tenemos que determinar ¿es apropiado o no es apropiado? Esa es la pregunta que vamos a contestar. O sea, en todo esto que vamos a ver, uno podría usar SPECT-CT, pero la pregunta ¿es apropiado o no es apropiado? O sea, ¿qué valor adicional diagnóstico le voy a dar al paciente? Entonces, vamos con la variante 1. El paciente tiene un dolor lumbar, pero no tiene síntomas graves. No se hace ninguna imagen, y al paciente entonces no estaría indicado el SPECT-CT, o sea, solo tiene 1 en el índice, no es apropiado. Vamos al 2, tengo cualquiera, 1 o más de los síntomas graves. ¿Le podría hacer el SPECT-CT? Entonces dice sí, se usa cuando hay síntomas neurológicos pero no los puedo localizar, o sea, le duele, pero no lo puedo ubicar. ¿Y es apropiado o no es apropiado? Dice no, solo es 2, no es apropiado. Sigamos con el 3. Tiene cualquier síntoma grave, pero tiene unos rayos X que son negativos. ¿Se puede hacer el SPECT-CT? Dice, bueno, puede ser usado cuando se presentan síntomas neurológicos no específicos. Y tiene un índice de 5, o sea que lo podrían usar. Pueden usar esa tecnología adicional a la gammagrafía ósea. Y dicen, pero no, este paciente preferiblemente se debe abordar con una resonancia que además no produce radiación y se debe usar contraste cuando se sospecha inflamación. O sea, aunque está en el rango intermedio del uso apropiado, debo abordarlo en primera línea con una resonancia. Vamos con la siguiente. Variante 4, tiene 1 o más de los síntomas que son graves, pero ahora tiene los rayos X positivos. ¿Le hago SPECT-CT o no? Entonces me dicen, ¿el SPECT-CT puede ser usado? Otra vez, cuando tiene síntomas neurológicos que no puedo localizar, tiene un índice 4, o sea, está en el rango intermedio, pero además entonces la indicación inicial es con resonancia. ¿Qué ventaja tendría? Que podríamos ver lesiones multifocales. Por ejemplo, en los niños se pueden presentar osteomielitis multifocales, por ejemplo, en los niños podemos ver tumores metastásicos, y ese es como el mayor valor que le dan al SPECT-CT en esta patología, pero como ven, índice 4. Vamos a la variante 5, entonces es un dolor lumbar por sobreuso. Ese es un niño atleta que está hiperentrenado, que hace gimnasia olímpica, y en estos pacientes siempre se debe realizar rayos X y resonancia, pero ¿está indicado el SPECT-CT o no? Entonces dice,
Se usa para detectar la espondilolisis en todas las edades y vamos a hablar de la espondilolisis al final de la charla. Para hablar un poco de la espondilolisis, el SPECT-CT es la tecnología de mayor sensibilidad sobre la resonancia, o sea que sería donde nosotros tenemos como el papel principal, y la ventaja del CT lo vamos a ver en los ejemplos, pero para que ustedes sepan, para nosotros no es suficiente ver que se ve una lesión captante, sino que le tenemos que adicionar un detalle anatómico, que es la información que les voy a dar al final. También vemos las lesiones apoficiarias en anillo que se dan en los cuerpos vertebrales en los niños atletas y lo clasifican con un índice 6, o sea que puede ser apropiado, es el mejor escenario que tenemos nosotros disponibles acá. Y la espondilolisis crónica, que es cuando no se fusiona una lesión, también tiene indicación hacerle el SPECT-CT porque necesitamos el componente anatómico. Ahora les voy a dejar toda esta interrogación de todas las cosas que podríamos ver, pero lo vamos a ver al final con un ejemplo. Por ahora solo les estoy diciendo cómo se va abordando cada uno de los pasos del escenario clínico con las tecnologías que tenemos disponibles. Y finalmente va la variante 6. Entonces ustedes me van a decir, y para lo que nos piden tanto, que es para el dolor lumbar por sospecha de inflamación o infección, se usan en todos los pacientes siempre los rayos X simples como lo vimos, pero la primera línea es resonancia, porque la sensibilidad y especificidad del SPECT-CT acá no es tan buena. O sea que ahí hemos perdido un escenario. Entonces veamos el ejemplo de la espondilolisis. ¿Qué es la espondilolisis? Es una lesión de la pars interarticularis. ¿Cómo se ve? Como una fractura. Luego ustedes lo ven como una lesión caliente, que es esta, pero si no hay fractura, entonces ustedes ¿qué dirían? Es la fase 1 de la lesión, cuando empieza a haber estrés óseo. Nuestros estudios son excelentes para ver el estrés óseo. Uno puede tener una enfermedad degenerativa, pero puede no tener estrés óseo, luego no lo vemos. O sea que la primera fase de la espondilolisis se llama estrés óseo y se ve como estas dos captaciones calientes, pero ustedes lo ven normal en el componente del CT. Eso se debe diagnosticar como estrés óseo. Vamos a la fase 2. Tienen las dos captaciones, recordarles que la espondilolisis casi siempre es bilateral y siempre se ve en el componente del del SPECT-CT como estas lesiones que son como fracturas. Entonces esta es una espondilolisis bilateral. Les hablaba de la parte crónica. ¿Qué es la parte crónica? Resulta que hay unas lesiones que no se fusionan. ¿Cómo las vemos? Las vemos como esta fractura, pero que no tiene captación. O sea, este es un paciente que, a pesar de que se le hizo el tratamiento, se puso en reposo, no pudo unir una fractura. Esa es la parte crónica y es la complicación que no quisiéramos tener de la espondilolisis. También nos sirve el SPECT-CT para hacer el diagnóstico diferencial, como hemos hablado de todo, lo habló el doctor Francesco. Podemos ver la fractura de la par interarticularis, que lo ve el componente del CT y casi se ve como una lesión unilateral y también es de la gente que tiene mucha actividad. Podemos también ver el osteocondroma, que ahora que lo vimos con Augusto dijimos, ¡ay, cuántos osteocondromas no hemos diagnosticado! Pero es una patología frecuente y miren más o menos la morfología, cómo se ve en medicina nuclear y cómo se vería en la imagen de reconstrucción. Se ve como una lesión en la faceta articular y es una captación anormal del trazador muy intensa. Y finalmente también podemos ver en los niños la avulsión de los procesos espinosos, que es muy importante tener el componente de CT porque si ustedes no lo tienen, no verían la fractura. Ustedes dirían simplemente que hay un síndrome de rozamiento del proceso espinoso. O sea que es muy importante ahí el componente de CT. Y finalmente, la bursitis interespinal lumbar, que ustedes la están viendo muy parecida a la anterior en la captación, pero si ven que ahí está entre las apófisis espinosas, el componente de CT ahí nos aporta mucho y es otro diagnóstico diferencial. Finalmente, todos los niños que nacen con alteraciones en la conformación de la columna, es muy importante realizarles el SPECT porque ellos muy probablemente van a tener estrés óseo en algunos lugares, como es este caso de un paciente que tiene una sacralización de una vértebra y en este lugar tiene el componente de estrés óseo que es donde se debe dirigir el fisiatra o el ortopedista para realizar la infiltración o para realizar el procedimiento que mejore su balance. Entonces, en conclusión, esta cápsula de conocimiento solo es para que ustedes vieran la importancia de aprender y de enseñar con las guías de uso apropiado de radiología, que se las pongo pues a disposición, las tengo en mi bibliografía para que el que esté interesado.
y darnos cuenta que el SPECT-CT tiene su principal uso en todas las fases de la espondilolisis. Espero que les haya quedado muy claro y ahora seguimos con física. ¿Alguna pregunta? Pues más que una pregunta es como una aclaración. En dolor lumbar es muy importante la edad y el ejercicio. Algunos por aquí conocimos el hijo de una colega de nosotros que jugaba golf. Llegó con dolor lumbar, rayos X, resonancia, todo normal. Cuando le hicimos el SPECT-CT nos dimos cuenta que tenía una pequeña fractura de la apófisis transversa. Esas cosas tan pequeñitas, pues yo sé que nosotros en medicina nuclear no vemos cosas pequeñitas, pero esas cosas con pequeñitas a veces nosotros somos el que damos como el puntazo final y de manera retrospectiva, claro, ahí estaba, sí, desde el principio estaba. ¿Y por qué es importante la edad? Porque, por ejemplo, en el síndrome de roce interespinoso, si a mí me llega un niño de 12 años, no va a tener un síndrome de roce interespinoso. Entonces, a veces tenemos la disponibilidad del SPECT-CT, pero otras veces tenemos solo el SPECT, ¿sí? Si tenemos el SPECT, pues creo que no es decir que a los 12 años va a tener un síndrome de roce interespinoso, no. Tiene algo en los elementos posteriores que se debe aclarar anatómicamente. Tu aporte sería que si no tenemos el SPECT-CT podemos ver que tiene alguna lesión, orientar al radiólogo y que se complemente y cuadrar con la clínica. Está muy bien el aporte. Ustedes saben que no, o sea, la espondilolisis tiene una edad preferida. Cuando no se fusiona es porque ya pasó de los 16 años, entonces entre más viejito es cada vez más difícil de que fusione. Muy importante, entonces no todos los niños son iguales. Me imagino que el doctor Rafael nos querrá decir algo. Bueno, pues sí, también el uso de gammagrafía, o sea, sobre todo para padecimientos, digamos, benignos, está pues bastante limitado. Generalmente nosotros aquí o en el hospital hacemos uso del SPECT-CT cuando tenemos alguna duda en padecimientos ya más bien oncológicos, como son los sarcomas de Ewing o osteosarcomas. Pero ciertamente en lo que es la patología oseobenigna, de hecho nosotros hacemos mucho la correlación con TAC. Nos han llegado casos también de espondilolisis en donde hacemos uso del SPECT-CT y también estos niños, hay un capítulo bien interesante para que sean estudiados con fluoruro de sodio. Finalmente también llega a ofertar y hacer un método que tiene menor radiación para el paciente, las imágenes con mayor resolución y evidentemente tener la imagen híbrida, tanto de tomografía y toda la imagen funcional por parte del fluoruro de sodio. Creo que ese es un campo todavía bastante inexplorado en el área de pediatría, en el tema de patología ósea benigna. Y que por supuesto, como tú lo comentaste, Amelia, pues sí es algo en el que podemos nosotros centrarnos, responsablemente actuar con la radiación y tomar